Hola, bienvenidos de nuevo a Tertulia Digital Radio. Si bien este es un programa internet, es decir, un programa que no es en directo, sí que es un programa on demand, es decir, para poder verlo y escuchar en cualquier momento. Sí creo que es importante contextualizarlo en el tiempo, simplemente para que lo que vayamos a decir hoy pues se sepa en qué fecha opinábamos eso, ¿no? Hoy es 29 de octubre del 2013 y estamos viviendo de pleno casos como los papeles de Bárcenas, los emails del caso Rangalín, las revelaciones de Snowden, los escándalos de la NSA, la privacidad o la publicidad de todo lo que tenemos en Google, en Facebook, etcétera, etcétera. En fin, tantos y tantos casos donde a veces es preciso demostrar algo que ha ocurrido en este mundo que estamos viviendo, que es absolutamente intangible, pero absolutamente real, el mundo de Internet. Precisamente en estos tiempos hay muchas series de televisión en las que vemos expertos, peritos, psicólogos, forenses, fisonomistas que de una forma sorprendente encuentran pruebas y en fin, pruebas que se utilizan pues en los juicios. Yo creo que hoy las personas que tenemos aquí invitadas son precisamente expertos en esto, son exactamente peritos tecnológicos, una profesión o una especialización que tal vez no es muy conocida. Voy a dejar que se presenten cada uno de ellos, pero voy a deciros quién está con nosotros. Está Ricard Castellet Arnau, él es el presidente de la Asociación Catalana de Peritos Judiciales Tecnológicos, o la Asociación Catalana de Perits Judicials Tecnològics. Está Rafael López Rivera, él es perito judicial, tecnológico e informático. Está Carlos Pérez Sanz. Carlos es también al decir viejo colaborador, no quiero decir que seas viejo, pero bueno, ha participado desde hace mucho tiempo en nuestras tertulias. Él actualmente es abogado y es socio del bufet Écija. Y está con nosotros Ramón Palacio también desde los principios de nuestras tertulias hasta con nosotros. Él es muchísimas cosas y ha sido muchas. Hoy te presento como consultor del sector TIC. Y ahora sí que, de una forma a lo Twitter, sí que me gustaría que cada uno de vosotros un poco se autopresente y se valide. O sea, ¿por qué estás hoy aquí? ¿Por qué te hemos invitado? ¿Cuál es tu especialidad dentro del tema que vamos a tocar hoy, que es la pericia o el perito tecnológico? Bueno, primero de todo, gracias por invitarnos hoy aquí. Para validarnos, en mi caso es que soy perito judicial tecnológico y además soy presidente de la Asociación Catalana de Peritos Judiciales Tecnológicos, que es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a aquellos profesionales de las tecnologías de la información y la comunicación que además se dedican profesionalmente a la pericia tecnológica. Bueno, Carlos. Bueno, yo también agradecer, Tomás, muchas gracias por la invitación y sobre todo gracias por lo de viejo. Es fantástico, con 44 años ya empieza a ser viejo. Esto es la coña, tú. Viejo conocido, viejo conocido, exacto. No, lo que pasa es que sí que es verdad que soy un viejo rockero ya de la especialidad. Yo llevo desde el año 92 especializado en el derecho de las tecnologías de la información. Con lo cual mi vertiente es un poco el reverso de la moneda de lo que van a explicar pues Ricard y Rafael, ¿no? De alguna manera ellos han la versión tecnológica para uso jurídico y mi especialidad es el derecho que toca con la parte de las tecnologías en la información. Rafael. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos, por estar aquí y tener la oportunidad de explicar quiénes somos y qué hacemos. En principio, bueno, yo soy perito judicial, eso quiere decir que vivo de esto, exclusivamente del peritaje tecnológico, y tengo varios puestos en diferentes asociaciones profesionales y concretamente aquí en Cataluña soy vicepresidente responsable de los temas de formación y de las operaciones. Normalmente lo que se suele decir operaciones en una empresa normal, es decir, a quien acude cuando alguien quiere llevar a cabo una pericial que es difícil, necesita asesoramiento, necesita apoyo. Esa es un poco mi responsabilidad. Por eso estoy aquí para hablar de todos estos temas. Y Ramón. Y en mi caso, yo soy ingeniero de telecomunicación, no soy ni jurista ni conocedor en detalle del mundo judicial, pero sí puedo aportar un conocimiento de las tecnologías y un conocimiento de las posibilidades que las tecnologías dan para presentarse al mundo por una parte y para que te vean sin que te hayas presentado al mundo por otra parte. Sí, y creo que también puedes dar fe de cómo las tecnologías impactan o inciden en la sociedad y en el mundo empresarial. Bueno, podría decir tu larguísimo currículum, pero tenemos poco tiempo.
primera pregunta, que no es una pregunta, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es un perito judicial tecnológico? Bueno, un perito judicial tecnológico es una persona que está capacitada desde el punto de vista de la tecnología en alguna especialidad, puede ser informática, telefonía, etcétera, y además plus, es decir, tiene una formación específica para ser perito y perito judicial, es decir, tiene una formación que le permite realizar informes o dictámenes sobre pruebas de manera que sean válidas jurídicamente hablando. No todo el mundo puede certificar un correo electrónico o puede certificar un tema tecnológico si no cumple una serie de protocolos y de requisitos. Hablando de pruebas, que ahora entraremos, el otro día, y off the record, me comentabas como... Bueno, espero que lo pueda comentar lo que me comentabas. Sí, seguro que sí. El caso de un correo electrónico. Hoy los correos electrónicos están a la orden del día en todos los telediarios. Pero se supone que un correo electrónico ha de ser, yo que sé, Google o Yahoo, alguien que certifique que existe ese correo electrónico. Pero creo que eras tú que me comentabas que hay juicios en los que el papel de un correo electrónico ha servido de prueba. Eso Carlos lo podrá explicar con toda... No, básicamente, a ver, no cualquier cosa se puede presentar como prueba. Pero eso, que por supuesto no es ninguna prueba, porque lo hago yo con un Word. Ahí está, es decir, precisamente ahí está el papel de un perito judicial tecnológico. Es decir, para mí un perito judicial tecnológico tiene dos papeles fundamentales. Sobre todo es el primero, es decir, el papel clásico de una prueba pericial es aportar aquellos conocimientos que el juez no dispone y que necesitará para decidir sobre el caso que estará sujeto pues, a su jurisdicción. Entonces, para ello lo que hace un perito judicial tecnológico es aportar el conocimiento tecnológico que se requiera para el caso, ¿vale? Y hay algunos ejemplos. El otro papel es el de validar que la aportación de una determinada prueba realmente reúne una serie de requisitos para ser considerada como una prueba auténtica y válida, y que reúne una serie de circunstancias a nivel tecnológico para que no se pueda refutar, es decir, para que la otra parte no te pueda decir, oye, esto te lo has inventado. Pero hablando de inventar, ¿quién certifica que un perito tiene capacidad? Porque así como un ingeniero hay un colegio y una carrera y un título, y eso valida, al menos, o un colegio de abogados, valida que existes, que has cursado una carrera, un perito, ¿quién certifica? Yo soy perito, sí, muy bien, pero... Bueno, ahí permítame, y antes yo creo que esta es una pregunta que sería más para Ricard y para Rafael, porque evidentemente tiene mucho que ver, con el nivel de su profesión, que es indiscutible, pero que claro, que no tiene una equiparación, a una colegiatura, ¿no? Y yo creo que también debería serlo, pero bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Lo que sí os puedo decir es que a nivel de aportación de conocimientos en un procedimiento judicial, a ver, en teoría, lo que sí que se requiere es que un perito tenga una titulación mínima o que esté en condiciones de acreditar por qué dispone de una serie de conocimientos que luego va a aportar a un juicio. Y con eso, en principio, es suficiente. Una colegiatura, evidentemente, ya te da una certeza indudable. Pero si alguien tiene una titulación oficial y además tiene unos años de experiencia demostrables, eso es más que suficiente para actuar como un experto en un determinado procedimiento. Y a partir de ahí os lo dejo en cuanto al tema de colegiación. Insisto en la pregunta. Voy a profundizar más en la respuesta, Vale. desde el punto de vista de ver ese elemento diferenciador. Un perito puede ser cualquier experto en una materia, tenga titulación oficial o no. Si es un experto conocedor en esa materia, es un perito. Cuando nosotros le añadimos la palabra judicial dentro de nuestro contexto, significa que esta persona, aparte de sus conocimientos técnicos, tiene conocimientos formales del proceso judicial. Eso significa que esta persona tiene que saber de leyes. Esta persona tiene que conocer el proceso. Tiene que saber la diferencia que tiene un peritaje para un proceso social, para un civil o para un penal. No son lo mismo, hay diferenciaciones clásicas y muy determinantes. Además, no solo en la forma de hacerlo, sino también en cómo este perito judicial está a mitad de camino entre la tecnología y todos los procesos judiciales, y puede estar en el mismo nivel de lenguaje con los abogados, formando un binomio. Es decir, no sirve de nada un muy buen técnico que hace una pericia con muy buenos niveles técnicos que solamente lo entiende otro técnico, porque la tercera parte no solamente busca las evidencias y demás, sino es después explicarla en el juicio. Vale, y última insistencia en el tema. Pero un buen perito, Ramón es un ingeniero teleco certificado para certificar un hecho. Y Carlos es un buen abogado. Los dos juntos, ante un juez, demostrarían algo y sería admitido, supongo, sin necesidad de que tenga la palabra perito. Pregunto. Sí, pero podría haber problemas y defectos de forma.
Y un ejemplo muy No, sencillo. porque Carlos los usaría. Directamente en la actuación. Un ejemplo muy sencillo. Imaginemos un tema de acoso sexual a un menor, ¿vale? Un tema de grooming. Un adulto está acosando a un menor por internet, ¿vale? Para que sea acusado, se tiene que ir por el artículo 189.3, que es abuso sexual a un menor. Y para eso se tiene que demostrar que es menor. Si él como técnico va y toma la evidencia, es decir, coge la conversación en el chat, en WhatsApp, o lo que sea, toma la evidencia, puede presentar la demanda, ¿vale? Perfecto, ningún problema. Hasta que vamos a juicio. ¿Por qué? Porque en el juicio primero hay que demostrar fehacientemente que el adulto sabía que el otro era un menor. ¿Por qué? Porque si no, por el artículo 14, ¿vale? Por error invencible se puede escapar diciendo es que yo no sabía que era un menor. Entonces, el perito judicial tiene que saber cómo capturar el mensaje en el WhatsApp y al mismo tiempo tiene que saber que la conversación tiene que dar en evidencia que al otro lado hay un menor. Eso es garantía. Vale. Esa es la diferencia entre uno y otro. Te añadiré un pequeño detalle. Una cosa, Ramón, yo lo que te pido a ti es que me ayudes, que, Sí, no, que no. entre los dos Sí, yo estaba- los interroguemos. Yo estaba en estos momentos reflexionando sobre el concepto del peritaje, porque desde una perspectiva puramente tecnológica existe el peritaje. Claro. Con lo cual, como decías, la extracción del contenido, digamos, no iba a decir la prueba, no es la prueba, Extracción técnica de la evidencia. de la evidencia, la extracción de la evidencia y la impresión sobre la evidencia, digamos, la opinión sobre qué es aquello, esto lo puede, la opinión fundada tecnológicamente, esto lo puede dar un perito Un sin ingeniero. necesidad, claro. Correcto, un ingeniero, un un conocedor. arquitecto, un médico, Seguro. en función del tipo de proceso en el que se trate. Yo estoy entendiendo también el concepto de perito judicial en el sentido de que es esta persona o esta función que está a caballo de estos dos mundos, no solo del conocimiento técnico, sino también de la forma jurídica, la forma procesal. Sí, lo que pasa es que ahí hay una cuestión muy importante, y es que, siendo sinceros, ojalá todos los peritos judiciales que nos encontráramos en este ancho mundo fueran como Ricardo y como Rafael, porque ellos comprenden, digamos, que su pericia y su conocimiento tiene un uso y que requiere de una determinada forma y tiene una determinada finalidad, cosa que no siempre es así. Lo que pasa es que esto facilita mucho el trabajo de nosotros, es decir, los que tenemos el conocimiento jurídico de cuál es el efecto que se busca, ¿vale? Si el perito no lo tiene, es el trabajo del abogado y de buen abogado de guiarle hacia dónde quiero aportar tu conocimiento, sobre todo, no solo para que probemos lo que nos interesa probar, sino también, cosa muy importante, para que lo que usted dice lo entienda un juez. Y no es porque los jueces sean tontos, es porque los jueces no entienden de todo. O sea, les tienes que aportar una serie de conocimientos que no van a tener. Entonces, y esto, perdonad, un último apunte. Lo digo porque muchas veces, y lo que decía de que ojalá fueran todos como Ricardo y como Rafael, yo me he encontrado con casos de peritos apuntados a las listas judiciales de juzgados de toda España que se apuntan ahí para que les caiga trabajo, pero luego a la hora de hacer su trabajo no tienen ni idea de lo que tienen que hacer. Ni idea. Vale, a partir de ahora, estamos en el minuto 13, solo tenemos 30, os voy a pedir que seamos breves porque hay muchos temas que tocar. Ricard, ya tenemos los peritos judiciales tecnológicos y que están agrupados en forma de asociación, que en este caso presides tú. ¿Qué es la asociación? ¿Qué protege? ¿Para qué le sirve al asociado? Y si también tiene alguna función más allá del asociado, de cara a la sociedad en sí misma. Bueno, tiene de cara a la sociedad, de cara al asociado, distintas funciones. Entre ellas, pues, promover la profesión, difundir la profesión, porque es una profesión que es poco conocida, y sobre todo en el mundo del derecho, así como un perito calígrafo o un médico forense es muy conocida esa profesión y muy valorada, en fin, y no hay que explicar nada. Cuando hablas de temas tecnológicos, el tema es mucho más complicado, ¿no? El otro día no sé quién decía, hombre, es que los peritos caligráficos de hoy en día son los peritos informáticos. Dice, porque ahora ya no escribimos a mano, ahora escribimos WhatsApps, correos electrónicos, etcétera, etcétera. Luego también agrupamos a los profesionales que quieren ejercer esta profesión, les orientamos, como decía Rafael, también les formamos, y desde luego desde el punto de vista de la sociedad también, pues aportar nuestra profesión a mejorar, pues por ejemplo, los procedimientos jurídicos, los juicios, y intentar llevar un poco de claridad al ambiente tecnológico. Vale, pregunta tipo Twitter. Hoy Twitter está chupando cámara y no es sponsor del programa. ¿Qué tipos de peritación existen? O sea, ¿qué es lo que peritáis los peritos tecnológicos? Rafael te lo explicará. Y intentad ser gráficos y
y televisivos. Intentaré Que, ser que interese al público en general. telegráfico y rápido porque el campo es enorme. Es en cualquier aspecto donde intervenga la tecnología. Desde a correos electrónicos, porque suena mucho y está muy de boga, a robos de información de ordenadores, a robos de información de tarjetas de crédito, transacciones económicas, a implementaciones más realizadas de un proveedor a una empresa, de mensajes o amenazas a través de móviles, WhatsApp, tablets, cualquier cosa que pueda parecer un bit. Validar que una grabación, una filmación ha sido correcta y no ha sido manipulada, que ya hemos visto que en algunos casos de últimamente relevancia el perito tiene que validar que eso no ha sido manipulado. Desde ver una fotografía y ver que no ha sido retocada y averiguar dónde y cómo y cuándo ha sido hecha, que muchas cámaras lo permiten. Hay una infinidad de información que se puede sacar. Los propios documentos Word, se puede sacar información de los metadatos que hay, quién la ha hecho, cómo, cuándo. Si yo soy una empresa y he hecho, una propuesta pública y han venido varios y uno de ellos me la ha propuesto, me lo ha hecho y se lo hemos preparado, de los datos podemos saber que aquel fue el que hizo el documento original que luego salió a concurso. Todo este tipo de cosas se pueden saber. Un buen día llegas y te han desaparecido 1.000 euros de la cuenta corriente. ¿Qué ha pasado aquí? Podemos rastrear esa información. O pasado mañana te puedes encontrar con que de repente tienes pequeños consumos en tu tarjeta de crédito y no sabes de dónde están saliendo. Entonces todo eso están saliendo que te han robado información por internet de tu tarjeta, de infinidad de cosas. Las cartas nigerianas, todos estos empleos que te dan, te doy tanto dinero porque solo único que tienes que recibir una transacción económica, te quedas una parte y la otra la envías. Estafas nigerianas. Todo esto es información que podemos rastrear de dónde ha venido, quién es el culpable. Porque muchas veces pillan a quien no es, porque han utilizado su PC. Utilizan nuestros PCs sin que nosotros lo sepamos. Y sale una transacción económica de una estafa de nuestro PC y nosotros no lo sabemos y ha sido utilizado. Pero la Guardia Civil, los Mossos, a quien vienen a buscar es a mi PC y mi router. Todo eso necesita que alguien se meta y bucee en esa tecnología y pueda decir dónde está el problema. Y todo eso, evidentemente lo vemos también cada día en el telediario con la NSA, pero todo eso es rastreable. Y vosotros tenéis capacidad de Está claro rastreo. que aquí no hay fronteras. Ese es uno de los problemas que tenemos. Las fronteras con las legislaciones, cuando Vale. ahora todo el mundo está cogiendo la sana costumbre económicamente subirlo todo al tema del cloud computing. Pero ¿qué pasa cuando nos aparecen cosas y los servidores de nuestros ficheros están en América? No vale de nada un requerimiento judicial de un juez de aquí. O cuando están en otro Rusia, sitio. por ejemplo. La mayoría de las estafas económicas vienen de los países del este. Ese es el problema. El tema todo internacional, porque hoy en día Internet no tiene barreras. Pero hay una cosa que hablábamos en aquellos tiempos, este señor tan joven, pero ya tanto tiempo metido en esto, que es la ingeniería social. O sea, el hecho de robar datos sin quebrantar nada, simplemente porque lo llevas apuntado ahí en la manga de la camisa y veo tu password. Pero en ese caso también podrías detectar, no que te lo he copiado, pero sí que lo he hecho desde mi ordenador o desde determinado, ¿no? Y hasta borrarte esos datos, porque ¿qué ocurre ahora mismo? Nosotros cuando entramos en una cuenta siempre tenemos que tener cuidado de decirle al PC no guardes la contraseña, ¿vale? Pero ¿cuántas veces no nos hemos equivocado? Por ejemplo, cuando vamos a entrar a Hotmail y en lugar de poner nuestro usuario hemos empezado poniendo la contraseña, ¿vale? Y todo eso se queda ahí en la lista. Simplemente basta que alguien acceda ahí y empiece a jugar y en 2 minutos ya ha conseguido tu password, ya ha conseguido tu ID. Y cuando tienes password y ID puede entrar en cualquier sitio. Yo os puedo poner un ejemplo también de otro tipo de peritaje tecnológico, más clásico, porque ya hace años que funciona, pero probablemente va a ir a más con el advenimiento de implementaciones en cloud computing, y es el caso por el cual nos conocimos, es decir, por el cual entramos en contacto, y es el de una implementación de un ERP, de un sistema de gestión empresarial, y un proyecto fallido. Pues claro, una de las cuestiones principales que va a hacer un perito informático ahí, ¿cuál va a ser? Voy a valorar realmente por dónde va la responsabilidad de que este proyecto haya ido mal y cómo valoro los perjuicios que se han causado por este proyecto fallido. Y eso es algo que no debería estar a la orden del día, pero no es infrecuente. O sea, hay proyectos de implementación y de informatización que no salen bien por una serie de circunstancias, y esto es lo que estos señores valoran: por qué ha ido mal, si se han cumplido las metodologías pactadas o no, por qué se ha llegado a esta situación, etcétera, etcétera. Esto sería otro ejemplo de peritaje tecnológico clásico, ¿no? Estadísticamente, ¿qué hay más? ¿Conflictos persona-empresa o empresa-empresa? ¿El B2B o el B2C? De hecho, ahora mismo, actualmente, la mayor problemática que hay, o la más abundante, son los despidos. Los despidos de personas por uso y abuso indebido de los medios de la empresa. Los B2C. Exactamente. Por cualquier pequeña cosa que puedan realmente justificarlo, y para eso también interviene ahí el perito, para dar fe de que así ha sido y cómo ha sido,
Y por Más que B2C, también le llaman B2E, es Business to Employee. Claro, claro. Sí, porque no, y es verdad, y se está a la orden del día, y bueno, ya no sé si visteis la última sentencia del Constitucional sobre este tema. Sí. De hecho, de empresa contra empresa, el problema que hay es que muchas veces no conocen todavía la labor del perito judicial, y es una de las cosas que estamos haciendo en la asociación. Estamos en Intentar muchas charlas. difundir ese aspecto de la profesión, digamos, de perito de gestión o de management. Tomás, me has dicho que, que participe. Yo quería introducir un tema que creo que es, primero, de actualidad y, en segundo lugar, difícil, que es el concepto de intimidad. O sea, ¿qué es? ¿Podemos decir que existe un concepto definido, legalmente hablando, de lo que es la intimidad, que nos permite determinar líneas rojas, que está de moda la palabra, que nos permite saber cuándo se traspasa y cuándo no? ¿O todavía es un concepto suficientemente abstracto? No, en absoluto. Para decirlo telegráficamente, hay dos grandes conceptos, el de la intimidad y el de la privacidad. El de la intimidad es el que tiene más relación, digamos, con la esfera privada, digamos, de la esfera particular de la persona, en el sentido del derecho a la protección a su propia imagen. De alguna manera es todo lo que tiene que ver un poco, por decirlo llanamente, contra el prensa de corazón, intromisiones ilegítimas en el domicilio, etcétera, etcétera. El concepto de la privacidad es un concepto más amplio, ¿vale? Y viene definido por toda la normativa de protección de datos y va más allá de la esfera íntima. Es el derecho a que cualquiera de nosotros pueda controlar y pueda decidir lo que se hace con la información que le atañe. Y esos son dos conceptos que están perfectamente definidos por sentencias del Supremo, del Constitucional, y que está muy claro hasta dónde llega cada uno de ellos. ¿Y esta definición es común en toda Europa? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Desde el punto de vista de la protección de datos, sí que hay una definición común. El gran problema que tiene la normativa de protección de datos ahora es que, digamos, parte de una directiva comunitaria es una norma de mínimos que luego cada país la implementa como quiere y hay unas diferencias a nivel nacional muy importantes. Lo que se está elaborando precisamente ahora es una nueva normativa única a nivel europeo. Es lo que se conoce como un reglamento europeo. De alguna manera, la Unión Europea se ha dado cuenta de que el tema de la privacidad es absolutamente estratégico y esto está a la orden del día. Tan estratégico es como que le están espiando el móvil a la señora Merkel o al señor Rajoy o a un montón de gente. Entonces, se ha decidido... A nosotros también. No, a nosotros seguro. Lo que pasa es que no le interesamos a nadie. Seguro. Que nos lo peinan, seguro. Exacto. Entonces, si no te espían, no eres nadie. No, yo creo que ahora ya ni discriminan, da igual, te espían y luego ya decidirán si interesa o no, ¿no? Pero bueno, dicho esto, la Unión Europea ya ha identificado que esto es absolutamente estratégico y que no se puede permitir diferencias normativas a nivel nacional. Y está elaborando una única norma europea de protección de datos. El problema, como siempre, es que la legislación va más despacio que la tecnología. Evidente. Claro, cloud computing, WhatsApp, etc. Bueno, ya un poco ya lo habéis dicho, pero ¿cuáles son las pericias más frecuentes? Lo que cada día se está viendo ahí, y también explicarnos alguna anécdota, algún caso que aquello veas curioso, sorprendente, o que si tenéis alguna anécdota de decir, bueno, parece mentira y ocurrió esto o aquello. Sí, tenemos, bueno, anécdotas siempre, cuando ejerces una profesión, siempre pasan cosas divertidas, ¿no? No hace mucho, con Carlos también, fuimos a una empresa en la que íbamos a hacer una actuación de media hora para certificar no sé qué documento y aquello acabó durando unas 8 horas, con 2 abogados o 3, con técnicos, con un notario, en una habitación que parecía la habitación del pánico, ¿no? En una habitación estábamos ahí y hasta que no conseguimos presentar todas las evidencias, capturar todas las evidencias y presentarlas de manera que el notario estuviera convencido de que lo que estaba firmando correspondía fielmente a la realidad, pues no pudimos salir de allí, ¿no? Es decir, porque hasta que no terminas, pues no puedes abandonar el puesto de trabajo, ¿no? Esa es una anécdota graciosa, estuvimos muchas horas ahí dentro. ¿Os sentís considerados o os sentís respaldados por las actuaciones del juez? Dicho de otra manera, es que estaba pensando yo también en otra anécdota, bueno, estaba pensando en un caso concreto, el borrado de los ordenadores Bárcenas. Esos son ordenadores, bueno, había una información, se borró y hay una justificación del por qué, difícil de entender por el común de los mortales y por el común de los tecnólogos, pero que el juez no sé qué es lo que va a entender. Entonces ahí entiendo yo, o creo que ahí tiene que haber peritaje para determinar fehacientemente cuándo, cómo se borraron estos ordenadores, si queda algo o no queda nada. Y luego alguien tendrá que interpretar si eso es delito o no. Será el juez. El perito seguro que no. No, el perito no. La pregunta, y vuelvo al principio. En general, y poniendo el ejemplo del borrado de los ordenadores Bárcenas,
¿el perito judicial se siente respaldado por las decisiones del juez? Como lo ha explicado muy bien Rafael antes, el perito judicial es una profesión, un profesional que está acabado entre la tecnología y la justicia. Su misión es que el conocimiento tecnológico fluya hacia el juez de manera que él lo entienda. Si eso es así, el juez sí que lo respalda. Porque a nosotros, los jueces nos encargan las pericias por dos razones. Una, por necesitar un experto que les explique de qué va una situación determinada, y la otra, para validar la prueba desde el punto de vista jurídico. Si eso lo hace bien el perito, el juez. Si me permites un añadido que decía, tenemos que pensar que el juez siempre dictamina en su sana crítica. Eso quiere decir, según su entender, aunque luego lo motive, la sentencia tiene que motivarla, pero siempre es el feeling que tenga. Y es un poco lo que yo digo en mi libro, es no tiene justicia quien tiene la razón, sino aquel que mejor la evidencia la demuestra. Si llevas el juicio trabajado, si llevas la pericia trabajada y bien hecha, y eres convincente explicando, y muchas veces poniéndote al nivel de tu interlocutor, sacarás adelante el juicio. ¿Por qué? Porque al final no es solamente lo que lleva el perito allí, sino la credibilidad que da el perito en sus explicaciones y cómo las argumentas. Ya, bueno, ahora que decías, que decías lo de las anécdotas, una anécdota también reciente, iba un peritaje de parte, vamos a ratificar a juicio, y el abogado nos encarga la pericia no se la había leído. Nuestra propia pericia. Nos encarga una pericia y no se la había leído en el momento de la vista. Bueno, confiaba mucho en vosotros. Una pregunta muy, muy concreta. ¿Cómo demostráis que yo le he enviado ese mail a Ramón? Técnicamente hay muchos medios, dependiendo, pero convénceme, ahora soy el juez y me lo quiero que hasta donde tengamos, depende de qué tipo de pruebas tengamos. Si tenemos solamente tu correo, o sea, si solamente tenemos disponibilidad de llegar a tu máquina y a tu correo, o de llegar a ambos. Si solamente tenemos en uno, es realmente entrar en ese correo, ver fehacientemente que el correo está allí, entrar en las tripas del contenedor del correo, que hay mucha información del correo que nosotros no la vemos, nosotros vemos una interpretación visual, sí. Pero por detrás hay cabeceras, por detrás hay tabulaciones con información de quién, cómo, cuándo, qué herramienta lo ha hecho, a qué fecha ahora, a qué IP se ha mandado, por qué IP ha pasado, quién lo ha recepcionado. Todo eso tiene que validar. ¿Qué fechas y horas han pasado? Que no haya un intervalo de tiempo demasiado grande que haya podido ser manipulado por el medio. Todas esas son las tripas que tiene que analizar. Y en función de eso, el perito puede decir, a mi entender, no ha sido manipulado. Vale, pero pregunto más, porque puede haber un informático muy hábil que cree todo ese registro. En algún caso, podéis recurrir a Google o al programa auténtico, porque ellos deben tener copia, o eso no se utiliza. No, pero esa es la prueba, ¿no? Sí, los mensajes tienen una codificación como mensaje único y se puede identificar cuando se utilizan servidores de correo de proveedores de servicio. Pero está la Ley 5 del año 2010 de operadores de telefonía, que dice que un registro solamente puede ser consultable bajo requerimiento judicial durante un año. Una vez pasado este año, nadie puede solicitar esta información porque el proveedor no está obligado a guardarla. Y tú no la puedes solicitar, la tiene que solicitar el juez bajo requerimiento judicial. ¿Vale? Pero tú sí puedes decir, señor juez, este operador, este mensaje es este correo y se puede pedir a este operador. Esto es lo que está haciendo cada vez más, y esto al final va a ser un servicio cada vez más paquetizado, es que cada vez más hay proveedores tecnológicos de certificado de email. Con lo cual, precisamente recurrieron a un tercero de este tipo y ya te aporta toda la prueba, todo el conocimiento tecnológico para sacar de duda, ¿no? Estamos llegando al super final. Yo me gustaría preguntar por aportar más información. ¿Cuáles son los delitos tecnológicos más frecuentes que os encontráis cada día? Y si son los mismos aquí y en Estados Unidos y en Arabia Saudí. Si tenéis información de eso, ¿no? Digo, son siempre los mismos, pero ¿cuáles son aquí? ¿Qué es lo que os encontráis cada día? Tenemos un minuto. Bueno, como decía Rafael, mucho el tema laboral, del uso indebido de los medios de la empresa, es muy frecuente, temas de carácter sexual, por ejemplo, también es muy frecuente, y luego delitos económicos, explotación de personalidad, en fin, ese tipo de cosas. Injurias y calumnias también hay mucho. Injurias y calumnias también, incluso temas vía Facebook y estas cosas, pues... Van cambiando con la tecnología, y sobre todo que en Asia y en América van anticipados a nosotros porque normalmente son más rápidos a la hora de adaptar las tendencias. Los delitos de allí llegan aquí con 3 o 4 meses de retraso, pero son los mismos que los tenemos. Como la gripe. Sí, exactamente, es decir, ellos están mucho más al día con la tecnología y con todo. Vale, pues ahora sí que este programa, que siempre nos pasa lo mismo, hemos llegado al final y con mucho dolor de mi corazón tengo que pararlo y despediros.
muchas gracias por haber venido. Os digo lo que también digo Gracias, siempre, gracias. os invito a una segunda edición, porque realmente nos hemos quedado con muchas cosas en el tintero. Y nada, gracias, y a los que nos estáis escuchando, pues bienvenidos al programa y os esperamos en el próximo programa. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Un placer.